Bien, buenas tardes, queridos eh, hermanos y amigos, hermanos y hermanas y amigos de la Iglesia Cristiana Evangélica en la calle Falucho, Ciudadela. Muchas gracias, en primer lugar, por la invitación. Un saludo muy grande a don José Crapa, a su familia, Roberto Pelicari y su familia, a quienes conocemos bien, y a todos ustedes, porque realmente han tenido ya hace unos días, pero un aniversario muy bueno. Yo siempre los sigo eh, a través de YouTube, o sea, grabado, nunca puedo estar presente en el momento, pero sí después. Y la verdad que el Señor les bendiga muchísimo en lo que están haciendo, porque no solamente son los pastores, hay un montón de colaboradores trabajando para que hagan lo que están haciendo y para que el Señor les bendiga, como les está bendiciendo. Así que no aflojen en nada ahí y sigan orando y trabajando por el Señor, que eso tiene su bendición de parte de Dios. Bien, por otro lado, el año pasado no nos pudimos conectar. Yo había perdido mi celular, así que Roberto no me encontró, yo tampoco a él. Recién este año, ¿no? Que hemos estado todos concentrados en las trincheras, como sabemos, fue mucho más fácil. Así que agradezco la invitación y saludo a todos aquellos que conozco y a aquellos que no conozco y a aquellos que se han ido agregando, especialmente en estos últimos 2 años. Bien, Roberto me pidió un tema que tiene que ver con la vida de Jesús. Entonces yo pensé automáticamente en una biografía general. Bueno, imposible. Porque fíjense lo que hubiera sido una biografía general, ¿no? Hablar de la divinidad de Jesús, de la obediencia de Jesús, de los ministerios de Jesús, de los sufrimientos de Jesús, de las experiencias negativas de Jesús, de las positivas de Jesús, desde el punto de vista de sus parábolas y desde el punto de vista de sus milagros. O sea, imposible. 8. Así que traté de meterme un poco en los sufrimientos del Señor Jesucristo, los cuales son varios y eh, no llevan, no están separados unos de otros. Esos 3 años y medio de ministerio, de los 30 años hasta que fue crucificado en la cruz, ¿no? Él tuvo un acoso permanente de todo tipo y clase, que ahora vamos a ver algunas cosas, y que significan, involucran, aumentan, definen, concretan los sufrimientos del Señor Jesucristo y exclusivamente para que usted y yo, los pecadores, podamos ser salvos, podamos creer, podamos tener la esperanza y la seguridad de la vida eterna, podamos aceptar que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Fundamental, pero es fundamental lo que Él tuvo que sufrir para que nosotros logremos eso, que es tan importante. Aquello que tenemos, aquello que Dios nos ha regalado en su gracia y misericordia, a Él le costó muchísimo. Y esa es la idea de esta tarde entonces, ver un poco lo que Él estuvo sufriendo para llegar a su punto final.
Y por ejemplo, una de ellas fue la elección, famosa elección, de, junto con sus apóstoles, de un traidor, que ya sabemos quién es Judas. Fue la voluntad del Padre. El Padre y el Espíritu Santo eran los que permanentemente lo guiaban y le decían lo que tenía que hacer, dejar de hacer, lo que iba a pasar, dejar de pasar, atravesar, dejar de atravesar, etc. Y entonces tiene que elegir a alguien que realmente fue un traidor y que él sabía, dice en San Juan 6, él sabía desde el principio, o sea, desde antes de elegirlo y por haber estudiado las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, donde estaban todas las profecías con respecto a Judas y con respecto a él mismo, ella sabía que tenía que elegir a un traidor. Lo que no se imaginaba era la dolorosa experiencia que eso iba a ser. ¿Se imaginan él diciendo, yo soy antes que Abraham? Y no solamente lo criticaban los fariseos, los escribas, los demás, por estas frases, y de estas había muchas, sino que miraba para la derecha, veía a sus apóstoles, y ahí había uno de ellos diciendo exactamente lo mismo. ¿Y quién se cree que es? ¿Quién se piensa que es para precisamente creerse anterior a Abraham? Así que sufrió toda su vida, ¿no? Hasta que empezó a sufrir en carne propia y fueron esos 3 años y medio. No pretende esto ser una biografía exhaustiva de su sufrimiento, porque sí queremos llegar a la última instancia, que es la de la cruz, ¿no? Pero fíjense, otra de las cosas de los sufrimientos, la falta de fe de los apóstoles. Era increíble, era como Moisés. ¿Por qué Moisés sufría esto permanentemente también? Hacía un milagro cada 5 minutos, cada 10 minutos, y aquel pueblo, aquella ciudad, aquella nación que él estaba llevando a la tierra prometida, le salía siempre en contra, rebeldemente actuando en contra de Moisés y en contra de Dios, por supuesto. ¿Se imaginan lo que sufrió Moisés? Bueno, Jesucristo sufrió más, porque cuántas ocasiones, recuerdan, esto estaba en donde, a ver, en Marcos 4, cuando él les dice, bueno, vamos a pasar al otro lado, famoso mar de Galilea, 200 metros arriba del nivel del mar, lleno de montañas estilo Córdoba o estilo San Luis, que no formaban precisamente un microclima perfecto para pasarla bien. No era un lago tranquilo, no. En cualquier momento se armaba una tormenta y hundía un barco. Y ahí estaba en esta ocasión el señor Jesucristo cansadísimo, durmiendo. Pedro y Juan, que eran los más vaquianos con respecto a manejar un bote, ¿no?, de pesca, llegó un momento que se asustaron también, lo fueron a buscar. Señor, por favor, ayúdanos que perecemos. Él se levanta, calma la tempestad, pero los reta, los tiene que retar. ¿Cómo es que no tienen fe? ¿Y a dónde tendría que haber estado la fe? ¿Cómo empezó esa historia? Cuando se acercaron a la orilla, él dijo, pasemos del otro lado. Las promesas del Señor Jesús, las palabras del Señor Jesús, la Biblia, que son las Sagradas Escrituras y que son las palabras de Dios, son aquellas que tienen que darnos fe. Si él dijo pasemos al otro lado, si hundiera o no el barco, hubieran pasado igual. Se hubiera transformado en un helicóptero, qué sé yo, en un submarino, no sé, porque eso no existía todavía, pero sí hubieran llegado del otro lado. El punto es que a ellos les faltaba fe, y eso hacía que Jesucristo
sufriera enormemente y todo al mismo tiempo. Por eso decíamos, Judas el traidor, la falta de fe de los demás. Le doy una más. El acoso constante de la secta religiosa. ¿Se acuerdan ahí en Mateo 23? Bueno, es cuando ya llegó al clímax todo también y él los trata de sepulcros blanqueados, pero eso fue por todos esos 3 años y medio. Cada vez que sabían que el Señor Jesús iba a predicar la palabra de Dios, el Evangelio del propio Señor Jesucristo, las buenas nuevas de salvación, el arrepentimiento de pecados. ¿Qué hacían estas sectas falsas? Iban también ellos. ¿Para qué? Para ver si le encontraban algo, para acusarle, para tratar de que se equivocara, le hacían preguntas raras, ¿no? Capciosas, ustedes ya lo saben eso, y que todo tendía a qué, a que él se equivocara en algo que tuviera que ver con la ley de Moisés, para tratar de decirle que era un traidor y crucificarlo. Así, y matarlo, obviamente. Así que se imaginan cuántas cosas tenía encima todo el tiempo. Cuando lo toman preso, todos huyeron, salieron corriendo. Pedro parecía que no, hubiera salido corriendo, hubiera sido mejor, porque cuando le entraban a preguntar ahí a 15 metros de donde estaba el Señor, algunos predican esto suavemente y dicen, y bueno, Pedro trataba de excusarse diciendo, bueno, yo no lo conozco. Está bien que dijo esas cosas, yo no soy uno de ellos, pero en los originales no dice eso. En los originales, ¿sabe qué dice realmente? Que Pedro juraba, vamos a una frase nuestra, te juro por Dios que no lo conozco. Vamos a otra frase nuestra, y está en el original, ¿saben qué dijo Pedro? Te juro por Dios que no conozco al maldito este. Ahí fue cuando el Señor Jesucristo lo miró y lloró amargamente. Bueno, si de Pedro tuvo que sufrir eso, ¿cuánto tuvo que sufrir? Por favor. Vivió esos 3 años y medio sufriendo, hasta que llegó el momento clave. ¿Cuál es el momento clave? San Marcos capítulo 14, versos 33 y 34, dice lo siguiente: y comenzó a atemorizarse y a angustiarse, y les dijo, ¿no?, a sus apóstoles, porque 8 dejó a la entrada de el huerto de Getsemaní para que le avisen rápido cuando venía Judas con los soldados a buscarlo. Y se llevó a 3 de los más íntimos, a Pedro, Jacobo y a Juan. Les pidió que orasen y él se fue, que lo ayuden en oración, porque justamente les dijo eso. Muchachos, me está pasando algo que no entiendo. Me siento angustiado, me siento triste. ¿Me pueden ayudar en oración? Alguien que había afirmado su rostro para ir a Jerusalén, ¿a qué? A morir. Precisamente, él sabía lo que iba a pasar, pero se sentía mal, muy mal. Les pide ayuda a estos 3, que no lo ayudaron porque se durmieron, ¿no? Ya sabemos cómo es la historia, y él se fue a orar ahí como a un tiro de piedra, 15, 20 metros, ¿no? Pero esa semana, vamos a explicar ahora por qué él estaba en esas condiciones. Esa semana, el Señor Jesús, ¿no?, sabía que era su última semana, entró en lo que se llama o se conoce como el Domingo de Ramos, o sea, una semana antes, entró a Jerusalén. ¿De qué manera? De una manera como diciendo, yo soy el rey.
Y eso fue una provocación. No para los que creían en él, que era una minoría, sino para todos aquellos, y que era una gran mayoría, que no creían en él. Entonces, entró provocando al pueblo. Siguió, ¿eh? Siguió provocando a los religiosos. Agarró un látigo y fue allá al mercado persa que habían hecho del templo, de lo que se vendía y de lo que se compraba y lo que se cambiaba. Los echó a todos y dijo, por favor, mi casa, casa de oración será llamada, y ustedes la habéis vuelto cueva de ladrones. Provocó entonces, en segunda instancia, a todos los religiosos, a los fariseos. Ahí Mateo capítulo 23 le dice un montón de cosas, entre otras cosas las que ya hemos citado. Sepulcros blanqueados, pero eso fue lo más bonito que les pudo decir a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, a toda la élite, ¿no?, religiosa del pueblo de Israel, provocándoles ¿a qué? A que quieran y decidan matarlo. Es más, aún al diablo lo provocan. Ahí en San Juan dice bien clarito, Judas pudo participar de, como era judío, de la Pascua, ¿no? Pero el Señor no le permitió participar de la cena del Señor, de la institución, de la primera cena del Señor, no le permitió. ¿Por qué? ¿Por qué lo echó? Porque era incrédulo. Ningún incrédulo en el Señor Jesucristo puede participar de los símbolos. Pero por contrario imperio, el que sí es un creyente en el Hijo de Dios, en el sacrificio de Jesucristo, en lo que Él logró a nuestro favor, en el poder de su sangre, en el poder del arrepentimiento, en la misericordia y el amor de Dios para nosotros, tiene, es al revés ahora, tiene que participar de los símbolos. Se tiene que bautizar primero, obviamente, es un testimonio público eso. Pero acá, que era incrédulo, dijo, andate. Y entonces todos preguntaban, ¿quién es el que te va a traicionar? Bueno, el que yo le doy el pan mojado en la salsa esa que tenía que ver con las hierbas amargas y que contenía manzana y otras cosas más, dice, a ese que yo le doy el pan, este es el que me va a traicionar. Judas se lo come, ¿y qué dice la Escritura? Tras el bocado entró Satanás. Entonces él con Judas ya no tenía que hablar más nada. ¿Con quién habla ahora cuando le dice esto? Haz pronto lo que tienes que hacer. ¿Con quién habla? Con Satanás. A él también lo apura. Lo apura. Vamos, mátenme, ¿qué están esperando? Ya los provoqué a todos, incluyendo e inclusive al propio Satanás. Estoy preparado, estoy dispuesto. ¿Era así realmente? Porque cuando él fue a orar allá solo y les dijo a sus 3 apóstoles, estamos hablando de Getsemaní, ¿no? Ayúdenme en oración, dice, pues estoy muy triste, estoy muy angustiado. En otras palabras, mis sentimientos me están traicionando. ¿Qué pasó ahí? Resulta ser de que él se encontró con una sorpresa. Mire, la frase original que escribe San Marcos, en este caso, es la misma que escribe él mismo cuando las mujeres vinieron el domingo muy de mañana, dice, con las hierbas aromáticas y los perfumes y todo eso, para ungir al Señor, vieron la piedra revuelta, o sea, corrida, ¿no? Algo muy pesado, y había un ángel esperándolo, un mancebo, que era un ángel.
que les dijo, ¿a quién buscáis? El Señor ha resucitado. Pero ese no es el punto. Esa no es la sorpresa. La sorpresa es que ellas fueron a buscar una cosa y se encontraron con otra. Y eso les dio, dice la palabra en el original, un gran temor y un gran espanto. Ah, bueno, eso les pasó a las mujeres. Pero ¿sabe qué? Eso le pasó también al Señor. ¿Cuál fue la sorpresa que se llevó? Que él le dijo al Padre, Padre, tú puedes hacer cualquier cosa. Es posible que se pase de mí este vaso, porque él tenía muy en claro que desde el día 14 del mes de Nisan, 1500 años atrás de este momento, ¿no? Cuando se celebra la primera Pascua con Moisés, el padre de familia, y de ahí todos los años, y en esa fecha, el padre de familia tenía que preparar al cordero para que muera. Entonces, más bien Jesucristo fue a pedir eso. ¿Hay alguna manera de que tú hagas esto? ¿Y qué le dijo el padre? No. ¿Qué le dijo en realidad? Tú tienes que decidir por ti mismo. Algo que él mismo había predicado. Yo tomo mi vida, ¿no? Y la entrego cuando quiero, como quiero, porque nadie me la puede quitar, y la tomo también como quiero y cuando puedo, porque sí la puedo tomar. Qué fácil que era decirlo. Pero ahora llegó el momento en que tenía que decidir por cuenta propia que realmente sucediera la muerte y la muerte de cruz, donde Jesucristo grita, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La única vez, me lo hizo notar un pastor amigo, la única vez que Jesucristo le dice Dios, porque siempre en todas las otras circunstancias dijo Padre. De los 12 años, ¿qué le contestó a María? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Siempre, Padre, 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 Padre. Menos en este momento que quedó solo. Dios mío, ¿por qué me dejaste? Traduce David en el Salmo 22. ¿Por qué me dejaste? Ahora, tenemos que entender que la Santísima Trinidad es una unidad indisoluble, perfectamente hablando y eternamente hablando. No sabemos cómo fue indisoluble en el seno de María. ¿Cómo fue eso? No sé. No está revelado. No me lo pregunte. No se lo pregunte. No se lo pregunten a sus pastores. No le van a saber responder. Pero en esos 9 meses, hasta que Jesucristo o Jesús empezó a tomar conciencia de las cosas, esa Santísima Trinidad siempre fue indisoluble. Y ahora no iba a ser la excepción. Jesucristo tenía que morir, pero la Trinidad no se iba a dividir. Nunca, jamás había sucedido eso en la eternidad antecedente y nunca jamás habría de suceder eso por la eternidad de los siglos que vino después y que está por venir y que va a seguir. Nunca, jamás. Así que entonces, ¿de qué está hablando acá el Señor Jesús? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Saben una cosa? Solamente Dios puede desunir lo que Dios unió. Por favor, esta frase que yo le estoy diciendo ahora muy apurado, porque el tiempo que me dieron fue corto y está muy bien y así tiene que ser, pero son para pensarla, para deducirla. Tome su Biblia y siga pensando en esto después. Por favor.
Por favor, Dios está desuniendo lo que Él mismo unió. ¿Cómo puede ser esto? Fíjense, se separa el alma, espíritu, ¿no?, del cuerpo, y a eso le llamamos muerte. Alma, espíritu por acá, cuerpo por acá. Ahora, solo Dios podría desunir espíritu y alma. Un pasaje que lo estamos meditando por un tema que también me pidieron para el mes que viene. Muy, muy interesante. Igual todos los oyentes nuestros lo van a poder escuchar, ¿eh? Muy interesante. Pero fíjense en realmente qué pasó en Adán. Porque Jesucristo es el segundo Adán. ¿Sí o no? ¿No lo dice así la palabra de Dios? Ahora, ¿qué pasó con el primero? Murió 2 veces. Le dijo, si tocan o comen del árbol, se mueren. ¿Se murieron o no? Sí, se murieron. Porque Dios los echó del paraíso. Se cortó la comunión. Muerte significa separación. Y aunque Adán y Eva vivieron como 1000 años, cada uno luego, después viene la segunda muerte de ellos. La otra separación. La del alma y el espíritu, por un lado, del cuerpo. Un cuerpo que todavía no resucitó. Así que Adán todavía está esperando que eso suceda, ¿eh? Pero Adán murió 2 veces. Primero, cuando fue echado del jardín famoso, jardín del Edén. Lugar hermoso que después fue la capital de Babilonia con los siglos, ¿no? Pero ahí tuvo su primera muerte, separado de Dios. La segunda muerte, separado, el cuerpo quedó acá abajo, ¿no? Vaya a saber dónde lo enterraron, y el alma, el espíritu se fue con Dios, hasta que se unan de nuevo, porque eso sigue siendo muerte. Ahora, el segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo, tiene también que morir 2 veces. Entonces, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo sucede? El grito de Cristo lo está diciendo. De Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado? Me gusta más la frase de David en el Salmo 22. ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué te fuiste? Porque eso es muerte. Y bueno, la Santísima Trinidad tenía que dejarlo solo. Así que lo que se separó de el Dios hombre, verdadero hombre porque tenía cuerpo, alma y espíritu, del Espíritu eterno de Cristo. 2 naturalezas. El Espíritu eterno de Cristo forma parte de la Santísima Trinidad, y la Santísima Trinidad tuvo que dejarlo solo para que Él muera, para que en ese momento Dios cargue, según Isaías 53, el pecado de todos nosotros, el tuyo y el mío. Por eso podemos ser salvos, usted y yo, porque este es el verdadero y más grande sufrimiento de Cristo. ¿Acaso tiene alguna comparación con la falta de fe de sus apóstoles, con el traidor de Judas, con el ataque y el acoso de los religiosos, con la negación de Pedro? Por favor, nada que ver. Este sí que fue un dolor verdadero, profundo, terrible, tremendo. Cuando el Espíritu de Cristo, la deidad de Jesucristo, la persona espiritual, eterna, el verbo, el logos, se separó. Lo dejaron solo, porque era la única manera de que sea el Cordero de Dios que, derramando su sangre, habría
de poder limpiar los pecados de toda la humanidad, de toda la que había nacido desde Adán y muerto, a todas las que van a nacer todavía y van a morir en algún momento. De toda la humanidad. Ahí Él logró la redención. ¿Y qué más claro? ¿Tiene algo más claro que Zacarías capítulo 13? A ver si alguna vez hemos mirado estos dos versículos. Versículo 6, versículo 7. Zacarías 13. Dice el Señor en la profecía, ¿no? Que está escribiendo, profetizando Zacarías, pero está hablando del Señor Jesús. Y estas son cosas que el Señor Jesús las tenía recontra leídas e interpretadas. Pero una cosa era leerla, entenderla, y otra cosa fue pasar por la experiencia misma en la cruz del Calvario. Dice, ¿qué heridas son estas que me hicieron en mis manos mis amigos? ¿Quiénes eran sus amigos? Zacarías 13, repito, 6 y 7. El pueblo de Israel. Pero esas son las heridas de afuera de Jesucristo, ¿no? Las heridas de los clavos, los latigazos, todo de afuera. La corona de espinas, todo de afuera. Todo de afuera. Pero por adentro, sigue ahí Zacarías 13, y dice, levántate, espada, sobre el pastor, compañero mío. Y ahí viene entonces la muerte de adentro, la que nadie podía ver, la que solamente el Señor Jesucristo pudo experimentar. Se hicieron tinieblas impresionantes, pero fue el momento en que el Cordero de Dios quedó solo, purgando nuestros pecados, redimiéndonos, perdonando el Padre de esa manera todos los pecados y hundiéndolos en lo profundo de la mar, y dice más, para nunca más acordarse de ellos, porque el verdadero hombre, el segundo Adán, era el único, porque era santo, sin mancha, sin corrupción. Lo santo que nacerá será, le dijo el Gabriel, ¿no?, a María, el Hijo de Dios. Así pues, Él era el único que podía hacer esto, y lo hizo. Lo hizo por usted y lo hizo por mí. Por eso yo le invito a pensar ahora, no tanto en estas cosas que dijimos, porque hay que estudiarlas un poco más despacio para entenderlas bien, pero realmente ocurrió esto. ¿Y usted qué va a hacer ahora? ¿Va a ser indiferente a esto? ¿Como Judas? ¿Como los fariseos? ¿Como aquellos que querían solamente matarlo, que él mismo provocó? Por favor, querido amigo, amiga, es momento de entender, es momento de aceptar, es momento de confesar, es momento de obtener vida eterna, porque esto ya lo hizo Jesucristo y lo hizo de esta manera, sufriendo lo indecible, lo peor de lo peor, quedando solo, desamparado, más que triste y angustiado. Allá en Getsemaní había empezado a sudar gotas de sangre. Eso se comprobó en el siglo XX, que a la humanidad también le pasa, pero ¿sabe qué le sucede cuando viene eso? Y si no lo atienden urgentemente, viene la muerte súbita. Se muere el corazón. Y David lo dice muy poéticamente, Salmo 22. Deslióse como cera mi corazón. Muerte súbita, hoy día. ¿Por quién? Por ti y por mí. Menos mal no sucedió, porque él tenía que poner en la cruz en el momento en que diría, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí murió.
Luego dijo, consumado es, lo he hecho todo, Padre, gracias. Y finalmente dijo, Padre, vuelve a llamarlo Padre, no Dios, vuelve a unirse, ¿no?, la parte divina con la parte humana del Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que le dice? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No había más sangre, obvio, que se tenía que morir, y se separó el alma y el espíritu de Jesucristo, más el espíritu eterno, el logos y el verbo de ese cuerpo, que fue a parar por José de Arimatea y por Nicodemo, aquel sepulcro nuevo, como bien sabemos. Todo esto lo sufrió el Señor Jesús por nosotros. ¿Cómo nos vamos a perder una salvación? ¿Cómo vamos a tener en poco, decía el apóstol Pablo, una salvación tan grande? Es imposible. Por eso aquel que rechaza esto, el sacrificio verdadero y profundo, real de Jesucristo, no puede tener perdón. ¿Sí o no? No puede tener perdón. A menos que quiera tener perdón. A menos que confiese. A menos que se entregue. A menos que crea. A menos que se arrepiente. Que se arrepiente. Querido amigo, amiga, no deje pasar. No se quede con la gran fiesta que tuvieron en los 37 años. Muy buena, ¿eh? La vi toda completa. La dividieron en dos, en tres, ni pollo. Yo la vi toda. No se quede solamente con eso si no tiene la verdadera y genuina salvación. Apunte a eso primero. Porque Cristo sufrió todo esto porque apuntó a eso primero. Y usted es responsable. Usted es responsable. Usted decida bien, para la honra y la gloria de nuestro Dios y para su beneficio personal. Espero verte allá arriba. ¿En dónde? En el reino de los cielos. Porque yo en esto he creído, en esto creo y esto predico. Que sea así también contigo. El Señor nos bendiga a todos y que sigan los éxitos, ¿no? Como decía Caladro, que sigan los éxitos espirituales en este sentido con la Iglesia Cristiana Evangélica en Falucho. El Señor les bendiga muy, muy ricamente y gracias por la invitación y por volver a encontrarnos nuevamente este año de pandemia. Chao.